En el siguiente video se hablará sobre la vida y la historia del Dr. José Manuel Jorge, un médico progresista, académico y reconocido en todas las asociaciones de medicina. El material utilizado fue tomado de documentos originales de la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, tanto de archivos que se encuentran en la biblioteca como del legajo del doctor por haber sido docente de la UBA, de la biblioteca y el sitial número 14 de la Academia Nacional de Medicina, de la hemeroteca de Almirante Brown, de la revista de la Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación, de la historia de la Asociación Argentina de Cirugía, de Boletín Rotary 1957, de prensa escrita, La Prensa, La Opinión, Clarín, La Nación, El Mundo, y se tomó fotografías tanto del Hospital de San Fernando Patrona Cordero, del Hospital Gandulfo de Loma Zamora y del Hospital de Rehabilitación Dr. J.M. Jorge. A continuación se observan en las imágenes documentos originales con la firma y el nombre completo del Dr. José Manuel Jorge. El Dr. José Manuel Jorge tenía como especialidad la cirugía y la ortopedia. Era un profesor universitario. Nació en Buenos Aires el 5 de diciembre de 1882. Tenía como padres al doctor pediatra José Manuel Jorge y María Encalada. La esposa se llamaba Lucila La Rosa. Tenía 3 hijos, Zulema, Héctor y Alicia. Estudió en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Como actuación, fue profesor titular de Clínica Quirúrgica en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad. Profesor de Ciencias en la Escuela Normal número 6 de la Capital Federal. Jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Durán. Director del Instituto de Perfeccionamiento Médico y Quirúrgico del Hospital. Miembro de la Academia Nacional de Medicina, miembro fundador de la Sociedad de Cirugía de Buenos Aires y de la Asociación Argentina de Cirugía. En su infancia vivió acompañado de su abuela materna en una casona de San José de Flores. Sus costumbres cotidianas eran la lectura diaria por la mañana temprano y a la noche, después de cenar. Apreciaba las expresiones artísticas y como actividad recreativa solía remar en los ríos del Tigre, concurriendo los domingos a su club, el Rowing Club de Buenos Aires. El secundario lo realizó en el Colegio Nacional de Buenos Aires y estudió a nivel universitario en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Su tesis fue titulada Alus Valgus en 1907 y en 1908 recibe el diploma de honor concedido por la Facultad de Medicina. Desde 1919 hasta 1923 fue médico cirujano honorario del Hospital de Niños Expósitos. Ahí se desarrolló como médico cirujano, siendo jefe del Servicio de Clínica Quirúrgica y Ortopedia. Se le encomendó la organización de los consultorios externos y creó el Centro de Consulta Médico-Quirúrgico de la Casa de Expósitos. También se destacó en el Hospital Gandulfo de Loma de Zamora. Tuvo una gran actuación, brindando servicio como médico cirujano, jefe del Servicio de Clínica Quirúrgica desde 1927 hasta 1931. Desde 1915 hasta 1922 se destacó como director y cirujano destinado al tratamiento integral de la tuberculosis quirúrgica en el Hospital Sanatorio Marítimo de Mar del Plata. Allí mismo realizó la transformación del Asilo Marítimo de Mar del Plata al sanatorio, inspirándose en institutos modelos que ya funcionaban en el Viejo Mundo. En el Hospital Petrona Villegas de Cordero San Fernando estuvo 20 años de cirujano y director. En una oportunidad, la hija de la fundadora, doña Petrona Cordero, le dijo al doctor José Manuel Jorge: «A usted deberían hacerle un monumento, pero desgraciadamente la gente se olvidará de todo». Entonces mandó a construir un busto, que lo ubicó en ese entonces en uno de sus jardines, frente al pabellón de cirugía, pero no pudo ser inaugurada hasta después de la muerte del maestro, por su rotunda oposición.
A la derecha se encuentra la fotografía del busto. Desde 1918 hasta mayo de 1924, fue cirujano del servicio de oftalmología del Hospital de Clínicas, cooperando con los médicos del servicio en operaciones de la órbita y cráneo cerebrales. También trabajó en el Hospital Durán como jefe de servicio de cirugía del hospital. Fue profesor titular de la Cuarta Cátedra de Clínica Quirúrgica de la UBA desde 1931. Creó el Instituto Médico Quirúrgico del Hospital Durán para graduados. También crea la Escuela Ambulante y la Escuela Taller en el Hospital Durán. Creó el Servicio Social en la Cuarta Cátedra de Clínica Quirúrgica del Hospital Durán. El 18 de abril de 1932 se designa como nuevo académico al Dr. José Manuel Jorge para ocupar el sitial número 14 en la Academia Nacional de Medicina. El Dr. Jorge fue miembro y presidente de todas las asociaciones quirúrgicas del país, también de la de pediatría, y fue relator en congresos. Miembro fundador de la Sociedad de Cirugía de Buenos Aires, hoy Academia Nacional de Cirugía, y de la Asociación de Cirugía Argentina. Miembro fundador de la Asociación Internacional de la Hidatidología. Presidente de la Liga Argentina contra la Hidatidosis. Se lo designa cirujano maestro en 1954. En 1937 crea un centro de ayuda al inválido en el Instituto de Perfeccionamiento Médico Quirúrgico ubicado en el Hospital Durán. Los diagnósticos más frecuentes que recibían eran malformaciones congénitas, lesiones obstétricas, parálisis infantil, secuelas de tuberculosis, secuelas de sífilis maltratadas, artritis agudas o crónicas, traumatismos varios. Funda la Asociación de Ayuda y Orientación del Inválido, con personería jurídica desde el 27 de junio de 1942. El centro tenía sede en Humberto Primo, 1284 en Buenos Aires. En 1941 abrió su primer hogar escuela en la calle Humberto Primo en 1984. El doctor José Manuel Jorge era un viajero infatigable. En reiteradas ocasiones visitó Europa y distintos países de Latinoamérica. Se destacó en el trabajo de investigación sobre la hidatidosis, la rehabilitación y la cirugía. Se destacó en muchísimos congresos, como organizador y como expositor. La cura por el trabajo, también llamado ocupación terapia, era un programa que desarrollaba la escuela taller y por lo general era desarrollado en base de manualidades, entre las que mencionamos costura, esterillado, fabricación de cestos. Se trabajaba en pequeños telares, cartonado y encuadernación. Se fabricaban juguetes, se hacen vainillas, encajes, remiendos y zurcidos, especialmente en la sala de mujeres. También se trabajó sobre una pequeña remuneración y se abre una libreta en la Caja Nacional de Ahorro Postal. Las maestras educan a los más jóvenes. Deben combinarse con ejercicios al aire libre. Donde hay voluntad de aprender, se quiere un trabajo especializado que hace económicamente independiente a los que lo desean. En la imagen de la izquierda se observa una clase de encuadernación para enfermos y en la derecha se observa un hombre trabajando con su mano enferma. Este es un curso que se ha dado en el año 1937 de la Escuela Taller y fue presentado en el primer Congreso Latinoamericano de Interhospitales en Santiago de Chile en 1940. En las imágenes observamos a la izquierda una concentración de alumnos de la Escuela Taller y Escuela Ambulante para la prueba del 16 de junio de 1939. Y en la imagen de la derecha, una clase de cestería para los enfermos levantados, del curso del año 1937. Se constituye el Centro de Rehabilitación del Inválido de Adrogué. Comienza con sus actividades con 24 internados, alumnos externos y el cuerpo médico y docente. Es esta la primera institución de su género que inaugura en nuestro país. Este centro
fue absorbido por el Estado y vegetó. La obra dinámica se transformó en un asilo intrascendente. Se paralizaron sus talleres. Pero la tarea reconstructiva surgió una vez muerto el doctor José Manuel Jorge. El martes 19 de junio de 1956, a los 74 años de edad, fallece el profesor a causa de un infarto cardíaco. Sus restos fueron llevados al cementerio de la Chacarita. El presidente de la Asociación Nacional de Medicina dispone una comisión para velar al académico fallecido. El comunicado de su fallecimiento al pueblo se realiza a través de la prensa, con palabras de elogio hacia el profesor, en los diarios La Nación, La Prensa y El Mundo. Se realizó un homenaje al primer aniversario del fallecimiento del doctor José Manuel Jorge en junio de 1957. Hubo una comisión organizadora y un programa que consistió, primero, un acto académico en la Academia Nacional de Medicina. Segundo, creación de un fondo destinado a otorgar un premio bienal que se denominará Profesor José Manuel Jorge. Tercero, imposición del nombre Profesor J.M. Jorge al Instituto de Perfeccionamiento Médico-Quirúrgico del Hospital Durán. Cuarto, institución del nombre del Profesor José M. Jorge al Centro de Rehabilitación del Inválido de Adrogué. Quinto, inauguración de un busto del Profesor José M. Jorge en el Hospital de San Fernando. Se observan notas en los diarios La Opinión, La Nación, Clarín, La Prensa, El Mundo por el primer aniversario del fallecimiento del doctor. El martes 18 de junio a las 11 horas se realiza un acto en el cual se descubre una placa conmemorativa en homenaje al doctor José Manuel Jorge por el primer aniversario de su fallecimiento. Esta placa fue donada por el Ministerio de Salud Pública y Asociación Social de la Provincia de Buenos Aires. Se pronuncia unas palabras de homenaje el señor subsecretario de ese ministerio, el señor Sergio Provenzano y el doctor Osvaldo Berizo, interventor del establecimiento. En las palabras que decía el doctor Carlos Sotolenghi, representante de la Asociación de Ayuda y Orientación del Inválido para el primer aniversario de su fallecimiento, menciona que con indomable esfuerzo creó el Centro de Rehabilitación de Inválidos de Adrogué, el doctor Jorge, y cuando estuvo terminado e instalado, siendo el primero que se organizaba en la Argentina con verdadero criterio médico-social, tuvo la gran pena de comprobar que la asociación, que tanto había luchado por realizar esa obra, era impotente para mantenerla, porque le fueron retirados los subsidios y tuvo el dolor de tener que desprenderse de una institución levantada preponderantemente por la fuerza del fuego interno que lo animaba. Al dar en donación al gobierno de la provincia de Buenos Aires lo que tanto le había costado, sufrió el doctor Jorge uno de sus mayores desgarramientos. Desde entonces vivió pensando en reconquistar el terreno perdido y se retiró de los cargos efectivos de la asociación, que lo designó su presidente honorario. Desde la Municipalidad de Loma Zamora se realiza un acto homenaje al profesor José Manuel Jorge y se coloca una placa conmemorando su nombre.